Hola, muy buenas. Hoy seguimos en el estudio de Hechos y hoy vamos a lanzar o empezar con una pregunta que veremos más al final. Pero la pregunta es, si nosotros somos más como fuentes o como desagües. Igual es una pregunta que te puede sonar rara, mejor dicho, pero es una pregunta para examinar cómo vivimos lo que sabemos. ¿Cómo vivimos la gracia de Dios? La gracia que Dios nos ha mostrado. ¿Cómo vivimos el perdón, el amor, todo el Evangelio? ¿Hay una diferencia en nosotros? Porque si no hay una diferencia, entonces ya debemos examinar a nuestro corazón. Entonces, si no hay una diferencia en mi manera de responder o reaccionar, no quiero decir que debemos ser perfectos, porque ninguno de nosotros somos, pero reconocer cuando hacemos mal, o reconocer que mi reacción no conviene, no ayuda, no anima, no apoya, pero es ya soltar el poder de la lengua, que también veremos al final, pero es pensar cómo vivimos lo que sabemos y pensar cómo vivimos en el día a día. Entonces vamos a leer un pasaje que empieza en Hechos 20 y en el versículo 1, empieza diciendo, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Entonces, claro, tenemos que recordar lo que había pasado en Éfeso, ya todo el problema de la multitud que estaba ya protestando, pero llegamos a ver en el texto que la mayoría ni sabía por qué estaba ahí, aunque gritaban, ya protestaban. Entonces ya llegamos a este momento después del momento anterior, y Pablo llama a sus discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces aquí tenemos que ver lo que hace Pablo, lo que lleva en el corazón, el deseo que quiere hacer, tanto en Éfeso al principio, pero después en todas aquellas regiones, en cada sitio, cada ciudad, cada pueblo, pues con cada grupo de personas hace lo mismo, lleva esperanza, pero dice también que está exhortando. A veces nosotros hoy en día pensamos en esa palabra como corregir, ya como darle caña, pero es más, es animar de corazón, que a veces animar ya incluye ya corregir, pero lo que hace es nos anima a poner nuestros ojos en Dios. Entonces, exhortar es ya volver a conducir o dirigir a los caminos de Dios. También animar es lo mismo. Entonces, Pablo quería animar a la gente, seguir a Dios, hacerlo bien. Entonces, eso era su deseo. Y lo vemos que lo hacía aquí. Otra vez, esta palabra quiere decir eso de animar, de ver dónde está la gente y llevarle con ánimos ya al siguiente paso. Entonces, lo hacía al salir de Éfeso y después también por toda esa región. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces ya también vemos que él andaba en sabiduría. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco
y segundo de Tesalónica, Gayo y de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces es importante de este texto, entonces veremos más el tema de que Pablo animaba a la gente, pero también vemos que él andaba en sabiduría y que él, todo lo que hacía, lo hacía en cuerpo. Entonces siempre hay otros nombres que van con Pablo, que sirven con Pablo, que ayudan, que oran, que responden a necesidades. Entonces ya siempre, aunque muchas veces pensamos en Pablo y lo que hacía y lo que recibe y lo que pasa, pero siempre hay cuerpo. Entonces ya, y es curioso aquí, porque ya es cuerpo de cada sitio, de la mayoría de las zonas donde había estado. Incluso algunos sitios donde ya había recibido trato malo. Pero vemos el cuerpo actuando. Entonces, nosotros debemos seguir ese modelo y funcionar como cuerpo. No ver a una persona como el líder que tiene que hacer todo. Pero es reconocer la importancia del cuerpo, que también veremos en un momento. Pero vamos a ver un texto más, entonces ya sobre algo curioso que pasa, que claro, a veces ya un predicador, un pastor en una iglesia, yo creo que la mayoría de las personas que han predicado en una iglesia, igual en algún momento han visto a alguien caerse dormido durante el estudio. Pero, bueno, incluso pasó con Pablo, entonces ya así me siento un poco mejor. Pero bueno, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Entonces ya paramos un momento, pero es interesante, claro, en este caso ya Pablo va a dejar este sitio ya mañana. Entonces ya quiere animar, quiere compartir su corazón, quiere guiar y aconsejar a los discípulos en ese sitio una vez más. Entonces por eso habla más. Y es curioso porque hay este joven, Eutico, que está ahí sentado, apoyado al lado de una ventana y dice, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. O sea, ya por el sueño que tenía y la largura de la enseñanza, de hablar de Pablo, entonces ya se cae dormido y se cae dormido desde el 3er piso. Y claro, al caer de esa altura, muere, como dice aquí. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y él salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Entonces ya, eso pasa, entonces ya llegan a medianoche, se cae y muere, y Pablo responde, y vemos que este joven resucita, y después Pablo sube
Ya comen y otra vez habla largamente hasta la mañana y después se va, pero la gente también está grandemente consolados. Es la misma palabra de animados, porque han visto que él que se había caído vive. Entonces, otra vez vemos la importancia de cuando el cuerpo se reúne, que vayamos ya animados de haber estado juntos. Entonces, Pablo, vez tras vez, habla de la importancia de animar los unos a los otros. No dice que el pastor debe animar a todos, dice que debemos animar los unos a los otros. Esto es obra del cuerpo. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:11, entonces esto habla de ya lo que va a pasar en el futuro, en los últimos días. Dice en el 11, por lo cual animaos unos a otros. O sea, que el cuerpo se anima entre cada uno, que a cada uno se anima. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, Pablo en esa carta pone la énfasis en esa importancia de animar el uno al otro y de edificar el uno al otro. Claro, edificar también es animar, es levantar, es pensar en cómo apoyar y ayudar al cuerpo, el uno al otro. Y después, en el mismo capítulo del versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. O sea, que nosotros en paciencia debemos responder a las necesidades de otros. Debemos ver a los que están malgastando el tiempo que Dios le ha dado. Y ya dar un aviso de eso. No como persona mejor, pero con compasión, con paciencia. Y después alentar, que es una forma también de animar, de dar vida a los de poco ánimo, los que están cayendo, los que ya no pueden llevar su carga, a los que no tienen ganas ni de levantarse de la cama. Nosotros debemos darles vida, animarles y que sostengáis a los débiles. Entonces ya es otra forma de dar vida, de animar. Pero es ver las necesidades del cuerpo. Eso es lo que Pablo hacía. Entonces él enseñaba, pero viendo cómo estaba el cuerpo. Lo mismo de los que viajaban con él. Entonces ya, porque no solo obraba Dios en él, Dios obraba en su cuerpo. Por eso tenemos la lista de personas que se fueron con él y después se fueron antes para esperarle en el siguiente sitio. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que hablan que hablan de la importancia de animar, de edificar, de exhortar, de responder en amor y paciencia. Pero ¿lo hacemos? Después, Pablo lo dice muchas veces en sus cartas, pero también en Hebreos. Pone algo que es interesante. Dice, esto viene de Hebreos 10, y entonces aquí dice, esto es Hebreos 10, y empezando en el versículo 23, entonces antes habla del sumo sacerdote que tenemos, que podemos ir a donde él. Y después dice en el 23,
mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces es importante aquí ver, porque muchas veces sacamos el versículo 25, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero es importante ver el contexto y ver lo que dice allí, porque dice que debemos considerar el uno al otro. O sea, debemos ver cómo está mi hermano o mi hermana. Debo ver si ya están desanimados o si necesitan apoyo o si necesitan un consejo o guía. Entonces ya, por eso dice que debemos considerarnos unos a otros y con un propósito para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, primero es vernos y ver cómo vamos para saber cómo apoyar el uno al otro, para ya vivir más el amor que Dios nos ha dado. Y entonces para estimularnos al amor y las buenas obras, o sea, para vivir lo que hemos experimentado. Pero tenemos que considerarnos para saber cómo estimularnos los unos a los otros. Y después añade el detalle que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, entonces ya, porque eso es el contrario de lo que pide que hagamos. Claro, ¿cómo vamos a considerarnos si no nos vemos? ¿Cómo vamos a poder estimularnos al amor y a las buenas obras si no nos vemos, si no tenemos contacto? Y después de decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, el costumbre de no ver la importancia de vernos, sino ya volvemos al contrario, exhortándonos, animándonos, edificándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, que vemos que viene el día del Señor, que viene el final. Entonces, hoy en día vemos que se acerca. Eso no estoy diciendo que viene mañana, ni pasado, ni el mes que viene. No se sabe, pero se ve que vamos acercando. Entonces ya no hay duda. Por eso incluso gente que no busca a Dios quiere saber cosas de profecía, porque vemos cosas pasando en el mundo que nos avisa que aquel día se acerca. Pero si aquel día se acerca, aquí nos dice que debemos ya estar reunidos. Debemos desear vernos. Debemos desear estar en momentos juntos. Y durante mucho tiempo yo pensaba que eso era para recibir ánimo del mensaje de Dios, de la lectura, de oír el mensaje. Pero realmente en este contexto no es por recibir, sino es para dar. Es para considerarnos, para estimularnos y para animarnos los unos a los otros. O sea que cada persona allí en la congregación es importante al congregarnos. Porque según este texto ya viene con un propósito para considerar a mis hermanos y hermanas, ver cómo puedo animarles
a servir, a amar mejor, a hacer buenas obras. O sea, al vivir el Evangelio en el mundo. Y para animar, para dar vida, para responder a las necesidades del débil, del enfermo, de él que está ahí peleando con dudas. Entonces nosotros como cuerpo tenemos el papel de responder con Dios. Y es importante pensar el cómo. Otra cosa que a veces yo he oído personas decir, sí, yo animo a mi hermano, a mi hermana. Yo estoy mirando que, por ejemplo, que no han estado aquí, entonces cuando vengan, yo les diga, es que mira, no has estado aquí mucho tiempo, ¿qué ha pasado? Pero eso realmente no es algo que nosotros queremos oír. Porque llega más a la persona que lo recibe como una corrección, no como con compasión. Es mucho mejor en vez de decir, mira, ¿dónde has estado? No has estado aquí mucho tiempo. Decir, mira, me alegro que estás aquí. Me alegro verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Porque así se comunica ya compasión. Porque todos nosotros necesitamos ver que otros ven un valor en nosotros, otros en el cuerpo, porque el mundo solo pone el valor en nuestras vidas por lo que hacemos. Pero dentro del cuerpo debemos ver valor en los demás porque llevan la imagen de Dios y porque Dios ve valor en la vida de cada uno. No por lo que hace, sino por quién es. Entonces debe ser diferente en el cuerpo de Dios. Nosotros debemos ya mostrar compasión, gracia, amor, no palo. Y entonces para hacer eso tenemos que pensar cómo hablamos, cómo usamos la lengua, porque sabemos cómo es la lengua. Todos nosotros hemos recibido y si somos honestos también podemos reconocer momentos que hemos dado fuego en nuestras palabras, que hemos destruido en vez de edificado. Santiago 3 nos habla de la lengua. Entonces no podemos decir que estamos animando si estamos destruyendo. Animar quiere decir dar vida. Destruir ya es el opuesto. Entonces aquí en Santiago 3, entonces dice, bueno, voy a empezar en el versículo 5, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, ahí tenemos ya un llamamiento de cuidar de lo que sale de la boca. También la Biblia dice que lo que sale de la boca viene del corazón, lo que metemos ahí. Los pensamientos que dejamos que se queden aquí. Entonces ya tenemos que tener cuidado con cómo usamos la lengua.
Porque a veces podemos decir, yo estoy animando a este hermano, a esta hermana, pero ya atacando con la lengua, acusando, criticando, hablando mal de esa persona cuando no esté. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestra lengua puede destruir o puede traer vida. Puede matar o puede sanar. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que guardar, tenemos que hablar y dejar la gracia de Dios salir primero. Tenemos que evitar que reaccionamos con la lengua. El que ama la lengua y su poder comerá de sus frutos. Y en resumen, nosotros, para ser de ánimo, para exhortar, para considerarnos, para ver las necesidades y responder en una forma que ayuda, que edifica, que guía, que salva, que muestra lo que hemos experimentado en Dios. Entonces, ya Jesús lo ponía en una frase sencilla para decir. Sale en Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces ya empieza con nosotros. Entonces yo debo responder a otros como yo quiero que me respondan a mí. Incluso si no lo hagan. Pero eso es una forma de animar. Igual esa persona no lo merece, pero yo tampoco merezco el amor de Dios. Igual esa persona no merece mi paciencia, pero yo tampoco merezco la paciencia de Dios. Entonces, tengo que aplicar lo que Dios me ha dado a mí y ponerlo en práctica en cómo yo vivo con los demás. Y eso es una manera fácil para pensar, si ellos me hubieran hablado de esa forma a mí, ¿cómo me sentiría? Porque a veces sentimos pasión para poder responder, para poder decir, pero realmente, ¿por qué? ¿Cuál es el deseo? ¿Para edificarles, para animarles, para guiarles? ¿O para mostrar que no lo están haciéndolo bien porque, mira, yo lo hago bien? Tenemos que tener cuidado. Entonces, para nosotros, hoy quiero dejarnos con la pregunta del principio. ¿Somos más como fuentes o desagües? Porque claro, ¿qué hace un fuente? Da agua pura, sin buscar nada a cambio, ofrece, responde a necesidades de otros, trae refrigerio y transmite paz, belleza, descanso y atrae a otros. Si tú vas a una ciudad, entonces si encuentras una fuente por ahí, siempre encontrarás a gente mirando. Porque el sonido, la presencia, la imagen trae paz, trae refrigerio. Ya es algo bonito y trae un momento de calma. Y sigue dando, sin pedir nada.
A cambio, un desagüe no da nada. Es que está ahí chupando, solo aprovecha de otros. Consume. Entonces, nunca da. Y todo el tiempo ya tienen una actitud mala, negativa, criticando a los demás. Se queja de los problemas de los demás. Igual intenta desde fuera parecer muy limpio, pero el tiempo mostrará lo que lleva por dentro. Y al final no atrae a nadie. A cambio repugna a otros. Y tiene la actitud que, mira, yo soy el número uno y lo merezco. Pero por dentro da asco. Es como los fariseos que por fuera parecían muy bonitos. Pero por dentro Jesús mismo decía, pero ya hay muerte dentro. Sois sepulcros pintados. Entonces no sé cuál quieres ser tú, pero yo no quiero ser un desagüe. No quiero chupar la energía y el gozo de otros. Yo quiero dar. Aunque habrá gente que viene que solo llevan, que solo consumen. Yo veo que mi Dios da sin pedir nada a cambio. Yo quiero seguir su modelo. ¿Y tú? Me gustaría animarte a pensar, no cuál dices que eres, pero si una persona caminaba contigo durante un día entero, ¿cuál diría que eres? ¿Fuente o desagüe? Alguien que da, que trae paz, que muestra la belleza de Dios, que trae refrigerio, que trae ánimo, que responde a las necesidades de otros ya libremente, o alguien que está chupando, ya consumiendo, pensando solo en mí. Entonces ya mis necesidades, mi manera de pensar, yo. Entonces, ¿cuál diría esa persona que eres? Hoy Dios nos ha dado un nuevo momento. Es un momento que podemos volver delante de Dios y pedirle que nos cambie, que nos dé un corazón de fuente, no de desagüe. Un corazón de gozo que ya echa el agua, ya para todos, para disfrutar, experimentar y saciarse. Dios nos puede cambiar y Dios nos puede dar un corazón como el de Pablo, que queremos animar al hermano y la hermana, porque es el papel de todos nosotros. Hay algunas personas que igual por necesidad o por falta del poder de hacerlo, no puedes ya reunirte o congregarte, pero te animo. De todas formas, ver que tú eres parte de un cuerpo y tienes un parte importante. Es importante considerar a los otros hermanos. De pensar cómo puedes ya ayudar a esa persona a vivir más el amor de Dios y hacer buenas obras. Igual si no te puedes congregar, igual es orar por esa persona. No criticándoles, pero orar, que Dios abra puerta, que Dios dé oportunidades, que Dios muestra su amor, que ayuda a esa persona a vivir el amor en los contextos donde está. Y animar. Mira, yo no conozco a nadie que no necesita recibir algunas palabras de animar de vez en cuando. Viene bien.
Y nosotros como cuerpo de Cristo debemos ser ya esa fuente que anima, que trae refrigerio, que trae descanso, que no trae críticas, murmuraciones, ataques, ya peleas para ver quién es mejor. Eso es el mundo. Debemos ser diferente. Y entonces hoy vas a ser fuente o desagüe. Piénsalo. Bendiciones y pronto nos veremos aquí.